pues sí, el atrevimiento de reemplazar a Fabio, porque no llega y ustedes han esperado mucho. Voy a presentar a Consuelo. Hacía 30 años no la veía. Bueno, Consuelo reside en Madrid desde 1983. Se doctoró en la Universidad Complutense en 1986 con una tesis sobre el polémico escritor colombiano José María Vargas Vila, sobre quien va a disertar esta tarde. Ha publicado numerosos libros, algunos de ellos ha publicado los siguientes libros: Siete relatos, prohibido salir a la calle, El ojo en la aguja, José Martí, Amor de libertad, La casa imposible, La semilla de la ira y Una isla en la luna. Obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional del Libro de Cuentos de la Universidad del Tolima en 1976 con el libro ¿Cuántos cuentos cuento? Y ha sido finalista en concursos literarios como el Eduardo Caballero Calderón de novela en Colombia, con Prohibido salir a la calle en 1996. Esa novela la estaremos presentando luego de su intervención. Bueno, además es corresponsal de Estafeta Literaria, Cuadernos Hispanoamericanos, Quimera, como en ABCD, de las Artes de las Letras y en Babelia en el País. Bueno, con ustedes, Consuelo. Ante todo quiero agradecer esta invitación a mis lectores de la tertulia literaria de los sábados, a Danilo Albán, que cuando supo que yo iba a venir a Colombia me propuso venir aquí a visitarlos y hablar con ellos, y yo pues muy emocionada les dije que sí. Y en segundo lugar a la Universidad del Valle por la generosidad, a Fabio, a Darío Henao, a José Zuleta por haber aceptado presentarme. Les quiero decir que este viaje al Valle es para mí muy emotivo, porque mi última novela justamente tiene personajes que se instalan en el Valle, y además los protagonistas de la historia amorosa tienen mucho que ver con los esclavos que sirven de telón de fondo en la novela María. Es un poco como una evocación de esos personajes. Y también, bueno, el escritor procede del Valle y es un intelectual fracasado. Es la ficción. Pero no voy a hablar de Una isla en la luna, voy a hablar de José María Vargas Vila, porque creo que es el tema que les interesa a ustedes. Y bueno, hay muchas cosas que decir y tenemos muy poquito tiempo, pero solamente decirles que Vargas Vila sigue siendo esa figura incómoda que ya ha pasado un siglo y que probablemente ya nadie lo recuerda, y que el problema con Vargas Vila es qué lugar darle en el horizonte de la literatura colombiana e hispanoamericana. Aunque ya lo tiene, se trata de que los colombianos en general, quienes se ocupan de, digamos, de establecer el canon de la literatura, le den un lugar, simplemente. Es como un eterno exiliado que aún no acaba de regresar a su patria a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Por qué me llamó la atención Vargas Vila? Me llamó muchísimo la atención precisamente por eso, porque era un escritor terriblemente incómodo. Y entonces cuando empecé a hacer la tesis sobre él, pues obviamente lo sitúas en la época y viene del romanticismo. Vargas Vila viene del romanticismo de Víctor Hugo, por ejemplo, que él intenta emular. Y ustedes tienen que saber que Víctor Hugo tuvo una gran aceptación en toda América Latina, es decir, toda la intelectualidad de América Latina que leía, y muchas de las cuales leían en francés, amaba y moría por Víctor Hugo y casi mataba por Víctor Hugo. Entonces toda nuestra tradición literaria está muy marcada por la literatura francesa y por Víctor Hugo, y Vargas Vila también. Entonces Vargas Vila viene de todos esos autores franceses románticos, de Voltaire, por ejemplo, y de los clásicos que él había leído, porque Vargas Vila había leído todos los griegos a los latinos y había leído a los franceses. Desde muy joven había sido profesor de francés, y es que en Colombia cualquier intelectual que se respetara leía en francés. No sé ahora, pero en aquella época se leía en francés. Entonces la tradición literaria nuestra pues está muy marcada por la literatura francesa y también por la literatura española, por Benito Pérez Galdós, por esa gran novela del siglo XIX.
¿Y cómo lo situamos dentro de la tradición? Tenemos grandes figuras en esa época que son Silva, que era más joven que Vargas Vila, tenemos a Julio Flores, tenemos a Vargas Vila, y posteriormente pues tenemos a Jorge Isaac, porque Vargas Vila viene de ahí. De hecho, su primera novela, María, la primera novela que lo influye a él es Ahora las violetas, que está influido por la novela María, digamos, es una versión pequeña de María, esa es la primera novela. Y entonces sí viene del romanticismo y engancha con el romanticismo de un Jorge Isaac en su primera versión. Pero claro, Vargas Vila tenía ya una trayectoria como novelista, y como novelista dentro de esa corriente literaria romántica de la que se desvía por circunstancias vitales, porque la urgencia del momento y de la política lo empuja a él hacia la denuncia política, porque Vargas Vila era un liberal radical. No sé si ustedes, que conocen de la historia de Colombia, qué tanto saben de lo que fue el liberalismo radical y de ese periodo en Colombia que fueron los 16 años de mandato de los liberales radicales, y de ese sueño tan lindo que fue la Constitución de Río Negro. Pues él viene de ahí, Vargas Vila, y obviamente surge una figura muy poderosa que es Rafael Núñez, y Rafael Núñez rompe con ese sueño de la Constitución de Río Negro, porque no era ni operativo ni funcionaba los Estados Unidos de Colombia, que eran pues una forma de gobierno federal, y esa constitución romántica, como lo decía Baldomero Sanincano, el pueblo colombiano no estaba preparado para tantas reivindicaciones. Existía, por ejemplo, el sufragio universal con la mujer con derecho a voto en aquella época. Había el matrimonio civil, y era un Estado laico, era como un proyecto de Estado laico que no fue posible porque Colombia era un país de una tendencia católica exacerbada, y eso lo va a sufrir Vargas Vila. Entonces, digamos que la carrera de escritor se ve de alguna manera interrumpida por las guerras civiles que hubo en ese momento, por las batallas que hubo en aquella época en las que él participó, cuando la derrota del régimen radical, y con la política de Núñez, que fue la formación de un Estado centralista, ¿sí?, y la modernización de Colombia, que de Estados Unidos de Colombia pasa a llamarse pues Colombia, y claro, los liberales radicales no podían aceptar esa pérdida de libertades tan grandes, y ellos fueron perseguidos, y como todo el mundo lo sabe, luego acabaron algunos cuantos en Venezuela, y de ahí Vargas Vila emigró a los Estados Unidos. Y esa beligerancia de Vargas Vila, él trae de todos los autores latinos, trae toda esa beligerancia para darle la fuerza a los panfletos que lo van a caracterizar. Primero de ellos, y el más importante, ante los bárbaros. Obviamente hay algunos memorables que el pueblo colombiano todavía sabe de memoria, y hablábamos de esto con Julián y con Fabio, del discurso ante la tumba de Diógenes Arrieta. Entonces, digamos que esa forma en que se asimilan los clásicos griegos y latinos, la forma, porque Vargas Vila escribió también muchísimo teoría sobre el teatro, escribió un libro que se llama Libro Estética, en donde él recoge todas esas ideas estéticas desde los clásicos y va desarrollándolos por géneros. Y su teoría de la literatura tiene mucho que ver también con las teorías literarias del siglo XIX, con Taine, por ejemplo, la idea del genio, que es Víctor Hugo el que encarna eso. Y en Colombia, ¿cómo lo situamos? Bueno, pues obviamente es un escritor en el exilio, es un escritor prohibido, es un escritor que no puede dialogar con los autores colombianos, aunque él conoce a Silva, pero nunca habla de Silva. Conoce a Julio Flores, y es probable que Julio Flores lo hubiera visitado en España, le hubiera regalado el libro, porque Julio Flores publicó un libro en España. Entonces no es posible ese diálogo con sus contemporáneos. Él tiene su grupo, que es Diógenes Arrieta, el Indio Uribe, que son la tradición de los grandes panfletarios. Como novelista no podemos encontrar en Colombia como un equivalente, porque sus novelas fueron una elaboración bastante artificial, que tenía mucho que ver con el decadentismo de Guzmán, o tenía mucho que ver con la novela de artista. En algo se puede parecer a Julio Flores como personaje, el artista conflictivo, porque
Los personajes de las novelas de Vargas Vila siempre son artistas que se sienten muy frustrados por el medio en el que no pueden desarrollar, ese medio que coarta su libertad de expresión y que tiene mucho que ver también con un medio provinciano, tradicionalista, hostil al artista. Novelas de ese género en Colombia no puedo decir que haya muchas, salvo de Sobremesa, de Silva, y digamos que en cuanto al tema de la beligerancia del panfleto, pienso que Vargas Vila es único en su género. Habrá, pues no se tendrá, uno le puede encontrar semejanzas por su actitud vital, a lo mejor con Porfirio Barba Jacob, pero Vargas Vila en su vida era un hombre tremendamente austero y disciplinado. Entonces no tenía esa, no se dejaba llevar por ese malditismo. Lo que él llevaba a la escritura no tenía nada que ver con su vida. Lo que él proyectaba, la figura que él se construyó, no tiene nada que ver con la vida que él llevaba. Vargas Vila es un hombre que digamos que marcado por la pobreza de su entorno, marcado por la pobreza de su familia, que tuvo que trabajar como maestro de escuela desde muy jovencito para sostener a su madre, que había quedado viuda con 5 hijos, y se siente uno como muy identificado cuando piensa uno en las dificultades que puede llegar a tener un escritor que no pertenece, digamos, al establishment ni a las clases predominantes. Uno imagina las dificultades que él pudo llegar a tener para sacar adelante su obra. Y bueno, en la parte política, todo lo que él consiguió, lo consiguió con sus alianzas, con otros intelectuales también liberales radicales de América Latina, porque el liberalismo en la época de Vargas Vila era un movimiento internacional y muchos de ellos se refugiaron en Estados Unidos. Allí fue muy amigo de José Martí. Allí compartió, había como una especie de unión panamericana de intelectuales, de escritores, que estaban de alguna manera conspirando contra los caudillos de turno en Estados Unidos, y coincidió con gran parte de la intelectualidad que allí vivía de manera clandestina, pero era algo muy curioso porque en Estados Unidos y en Nueva York, donde estuvo él, ellos podían escribir contra el imperialismo norteamericano, vender sus libros, tenían como una empresa de traducciones, de publicaciones, se movían muchísimo y podían estar allí criticando al monstruo, como decía Martí. He vivido en las entrañas del monstruo, ¿sí? Y eso era bastante, a mí me resultaba bastante interesante e inspirador también como tema narrativo, imaginarme a todos estos señores ahí en la Plaza de la Unión conspirando y tramando, digamos, estrategias para denunciar la actitud, por ejemplo, las incursiones del yanqui en Estados Unidos, las incursiones del yanqui en Centroamérica, por ejemplo, que era la desmembración de toda Centroamérica, que ellos lo vivían como algo muy personal. Por ejemplo, Vargas Vila denunció de una manera muy beligerante lo que fue la separación forzosa de Panamá. Ahora, por ejemplo, uno podría pensar qué autor podríamos relacionar un poco con Vargas Vila, y me parece que Jorge Salamea, como figura también, aunque Jorge Salamea está muy marcado por todo el siglo de oro, por la relación con Lorca también, la metamorfosis de su excelencia o el gran Burundú ha muerto. Uno puede pensar que Jorge Salamea leyó a Vargas Vila o lo conoció. Algo de la fuerza de ese lenguaje de Salamea tiene que ver con la fuerza de Vargas Vila, aunque se cobre una forma diferente, porque Salamea digamos, después de Salamea, que inaugura Salamea el género de la novela de los dictadores, o el género de los dictadores o contra los dictadores, en la metamorfosis de su excelencia, y en el sueño de las escalinatas uno siente parte de la elocuencia de Vargas Vila volcada en formas distintas, en rojo, en negro, en esos colores de Goya, por ejemplo, que Salamea estuvo muy marcado por la pintura de Goya. Un tema muy lindo que debería tratarse, la influencia de Goya en muchos autores latinoamericanos, porque Martí también escribió cosas sobre Goya.
y parte de lo que de esas pinturas era como muy inspirador para mostrar pues esas realidades tan oscuras, en blanco y en negro, de la sórdida realidad de nuestros países sometidos, digamos, al fanatismo religioso. Y después, algo de García Márquez puede haber en García Márquez puede haber algo de Vargas Vila, creo yo, sobre todo en la novela sobre el dictador, yo creo, la forma como lo caracteriza, porque Vargas Vila lo que hace es animalizar a los caudillos, lo que escribe contra Núñez, lo que escribe contra San Clemente, la forma como se vuelcan sus epítetos, la adjetivación, toda esa retórica uno también la puede ver en García Márquez, ¿sí? Cuando habla del dictador, cuando se refiere al dictador. No sé si ustedes quieran preguntarme algo, porque como todo esto puede salir como muy atropellado, si quieren saber algo de Vargas Vila que yo les pueda decir, o si tienen alguna inquietud, yo estoy encantada de dialogar sobre este tema. No sé si quieren que les cuente algo sobre la novela o sobre cómo pasa Vargas Vila en la ficción, también puedo hablar de eso. No sé si... Consuelo, Vargas Vila está muy marcada entre el público por sus trabajos eróticos. Sí. Creo que además de los panfletos, yo creo que más que los panfletos es su trabajo erótico dentro del andamiaje popular. Sí. ¿Qué puede decir eso? Pues es que eso fue lo que le dio para vivir, porque yo estuve hablando con gente que lo conoció a él, ¿sí? Que decían, no, eso de esas novelas eróticas, eso era un gancho para atrapar lectores, y él lo sabía y era muy consciente. Además, escribía hasta 3, 4, 5, 6 libros por año de esa naturaleza, y además utilizaba de los textos, por ejemplo, capítulos de unas novelas que luego él publicaba bajo otro título en las colecciones en España, la novela popular, la novela por entregas, que tenían gran aceptación entre la clase obrera que empezaba a ingresar en el mercado del libro y empezaban a leer, entre los grupos de anarquistas, y muchas, las mujeres que empezaban a leer, a acceder a esta literatura de manera clandestina. Y la repercusión que tuvo es muy llamativa, porque por ejemplo una novela como Ibis, que es una novela así, los que la han leído saben, en donde un hombre rapta a una novicia porque quiere tener a una mujer pura, y lo despierta ese deseo y ese morbo, ¿no? de tener a una novicia, de poseerla. Y luego viene ese discurso intelectual contra la mujer, ¿no? La mujer es el origen del mal, la mujer es la que te limita, la mujer es la que mata en el hombre esa voluntad de poder y de grandeza y de acceder, digamos, a las alturas y a lo más elevado del espíritu. Y entonces esa novela, por ese discurso misógino, causó también muchísimos suicidios. Hay muchas leyendas sobre Ibis. Y es muy bonito porque cuando Vargas Vila llegó a Europa, ya había ido antes a Europa, pero cuando llegó en 1900, llegó con 2 propósitos: publicar Ante los bárbaros, que fue el panfleto antiimperialista más leído y más polémico, por el que él dice que tuvo que salir de los Estados Unidos, y publicar Ibis, por lo que él dice que también tuvo que salir de los Estados Unidos porque había puesto una portada donde aparecía una mujer desnuda, y que eso había ocasionado un escándalo brutal entre los norteamericanos con esa mentalidad tan puritana. Y entonces él publica Ibis, según escribe en su diario, paga a un editor en Italia, y es una novela que tiene mucha influencia de Gabriel D'Annunzio, un escritor de decadentista. Ahora uno mira a D'Annunzio con distancia, pero a mí me parece D'Annunzio un gran poeta, y la publica en Italia y publica Ante los bárbaros en Francia. Y entonces esta novela de Ibis fue la que lo disparó hacia la fama. Y empezó él a partir de ese momento, él se crea la figura que se creó, la del artista maldito. Después se escribe El alma de los lirios. Yo no sé si han leído El alma de los lirios. Los que lo han leído saben cómo va haciendo como un viaje hacia la degradación, a lo que se puede llegar en la mujer, porque ahí realmente empieza la mujer pura, luego la mujer
que es la encarnación del trópico, puro deseo, y luego viene la otra mujer, la mujer vengativa, aquella pues que la del ácido, que mutila al artista, y todo como una mezcla entre el erotismo, la creación, la pulsión creadora y también la pulsión tanática de destrucción, porque todos los vicios están reflejados en el alma de los libros, es decir, y todo lo que las barbaridades a las que puede imaginar un ser humano y cometer, que tenga que ver con el erotismo, con la creación, con la destrucción, incluso con engendrar, ¿sí?, y al mismo tiempo con mutilar esa parte del ser humano. Y eso en aquella época despertaba unas expectativas y provocaba, obviamente la Iglesia Católica estaba escandalizada, y eso fue la mejor propaganda para los libros de Vargas Vila. El hecho de que apareciera en el Index, el hecho de que pues no solamente Vargas Vila era un autor de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora pues leía pero poco, pero era un lector de las clases populares, como tú dices, que ingresaban en el mercado del libro. Los libros eran ya más baratos, las editoriales españolas las distribuían en Buenos Aires, en México, y luego venía toda la piratería, porque Vargas Vila obviamente es conocido pues por sus ediciones piratas, o si no, algunos libros de editoriales de Barcelona como Mausí eran editoriales muy costosas y con libros de lujo, entonces no se podía acceder a esos libros tan costosos, tenían que piratearlos para poder distribuirlos en América Latina, o en el mismo México era donde más pirateaban los libros, porque Vargas Vila tuvo un éxito muy grande en México, y en Cuba por la relación que tenía con Martín. Obviamente, y los cubanos en este momento siguen estableciendo esa relación, Martín Vargas Vila antiimperialista, por eso ellos, los cubanos, sienten como propio Vargas Vila. Acaba de decir una novela que me decías aventurada, que tiene algo que ver con María. Sí. Bueno, pues yo tengo mi última novela, que se llama Una isla en la luna. Es una novela en la que pensé, cuando la escribí, quiero escribir una historia de amor, y pensé, ¿cuál es la historia de amor más bella que hemos tenido? María. Yo tenía 13 años cuando leí María, y lloré cuando terminé de leer la novela, y nunca olvidé esa emoción que me produjo la lectura de María. Y al querer escribir una novela de amor, pero una novela de amor medio gótica, con un personaje bastante conflictivo, con un escritor maldito que se enfrenta al abismo de la página en blanco, y que está un poco mutilado en esa capacidad creadora, conoce a una muchacha de 17 años y la pervierte. Y ese escritor, a su vez, es del Valle. Sí, pensé que tenía que situarse sus antepasados en una hacienda muy parecida al Paraíso, venir de ahí, y con esclavos negros o trabajadores negros que procedían de los negros que sirven de telón de fondo a la novela de María. Entonces se recrea la historia de dónde podían haber venido y cómo pudieron haber llegado hasta esa hacienda del Valle, esos negros, de los que desciende la amante del escritor maldito. Entonces siempre sentí que era como un tributo a esa novela y al Valle del Cauca, que se volvió como un lugar mítico. Y además hay una cosa muy linda sobre María que tendría que escribirse, porque es la recepción de María en Europa y en España, por ejemplo. Llegó a tener muchísimas ediciones y fue de las novelas más leídas, pero no sabían que era una novela colombiana, ni que Jorge Isaacs era colombiano. Debería investigarse eso, porque es una parte muy bonita de la historia de la novela. Y una vez conocí a un señor muy mayor, militar, ingeniero militar español, que era falangista, un señor entrañable, y él dijo que se había le regaló, me contó que la mayoría de los jóvenes españoles le regalaban a su esposa el regalo María, y él le regaló a su esposa la novela María. Y él había leído y se quedó como muy fascinado
lo del Valle del Cauca y Colombia y el trópico, y cuando él se examinó en la academia militar donde estaba, le preguntaron en el examen algo de Colombia y él se acordó de María del Valle del Cauca y que eso le sirvió para el examen. Este señor tiene como unos 90 años y entonces me contó eso, y cuando yo le dije, pero es que Jorge Isaacs es colombiano, es un escritor muy nuestro, y él dice, nosotros no lo sabíamos, no sabía que Jorge Isaacs era colombiano, pero era la novela más leída también. Consuelo, ¿en qué momento esa investigación larga, de estudio que hiciste sobre Vargas se te vuelve el insumo para una novela? Quiero decir, ¿en qué momento tomas la decisión de hacer con esa larga investigación un trabajo de carácter narrativo? ¿Qué te anima a eso, más allá de la tremenda sabiduría que acumulaste sobre el tema? Pues nunca quise escribir una novela sobre Vargas Vila, pero siempre quise escribir algo sobre el siglo XIX, porque es un siglo que llevo dentro con mucha intensidad, porque el capítulo que más me gusta de nuestra literatura es el modernismo, y enseñarlo para mí fue muy emocionante, porque yo viví la senestesia, las metáforas, aquello, pero como algo ajeno, como que era algo del pasado, y sin embargo vibrabas con eso, porque veías, por ejemplo, lees un Martí, lees sus crónicas y sientes la riqueza de nuestro idioma, sientes la sonoridad de la lengua, sientes el colorido, sientes la lengua, sientes que llevas la lengua en las entrañas, y ellos cuando lees con sentimiento todas estas las metáforas modernistas en la poesía más que en la narrativa, porque la novela modernista en general es muy mala, pero la poesía y las crónicas de un Gómez Carrillo o de Martí. Entonces eso sí, vivía yo el siglo XIX como una época en que me hubiera gustado estar. Por eso la película Midnight Paris de Woody Allen me encanta, de aquella muchachita que se quiere quedar en la Belle Époque, y eso sí, pero Vargas Vila para mí era una figura muy incómoda, porque también acabó siendo para mí una figura muy incómoda, porque encontraba que era un escritor, un novelista pésimo, un panfletario repetitivo, pero luego empecé a leer sus ensayos sobre literatura y me pareció un hombre muy sabio, y me parece, eso sí me da un poco como de pena que no se le lea, porque la crítica que él hace de los autores de su tiempo y de los autores que él leyó, de los clásicos franceses e ingleses, es muy valiosa. Yo empecé a hacer una investigación sobre un escritor modernista catalán, y yo no le había prestado mucha atención al ensayo que Vargas Vila había escrito sobre este señor catalán que se llama Pompeu Gener. Entonces yo empecé a rescatar la obra de Pompeu Gener, que también era un escritor olvidado, que había hecho parte de la bohemia de la Barcelona de comienzos del siglo XX, y de la revista Pelipluma, que era la revista de los modernistas catalanes, y entonces escribí pues el ensayo sobre este señor después de haber hecho pues esa investigación, y un día cogí como el artículo de Vargas Vila sobre Pompeu Gener y dije, esto es de amigos que se elogian y se exaltan, eres lo más grande, eres lo más maravilloso, porque desconfía mucho de lo que a veces escribe un amigo sobre ti. Es mejor que alguien riguroso escriba algo sobre ti y no un amigo que te diga, esto es una maravilla, es muy verdad y tal, pero no entra a fondo en la obra. Y entonces yo me imaginé así con prejuicios, dije, eso era un amigo y él escribió algo así elogioso sobre su amigo, y empiezo yo a leer el artículo con detenimiento, y todas las conclusiones a las que yo había llegado después de haber investigado, de haber leído y tal, pues Vargas Vila las había plasmado en ese artículo. Y dije, pues este es un hombre realmente brillante, porque mira cómo ha sintetizado en este artículo todo lo que es este señor, ¿sí? Lo mismo lo que escribe sobre Valle Inclán, lo que escribe sobre Ibsen, lo que escribe sobre Tolstoy, lo que escribe sobre Nietzsche. Bueno, lo de Nietzsche sí ya se quedan más cortos, porque toda la generación
de finales del 19 y comienzos del 20 que leyó a Nietzsche y se quedó como muy impresionada con Nietzsche, pues no alcanza a llegar porque lo leen desde la mentalidad del siglo XIX, y uno para entender a Nietzsche pues a veces tiene que saber conocer a Heidegger y saber que lo que produce ahí es una ruptura con el idioma y con la lengua, una violencia de la sintaxis es muy grande para arrancar otro sentido, y además desbarata eso, el egocentrismo, y entonces ellos no podían llegar a Nietzsche, y por eso lo malinterpretaron tanto, porque no llegaban a él. La revolución se producía era en el propio lenguaje. Y entonces sí que vi que Vargas Vila es un autor al que hay que llegar, porque uno a través de él entiende cómo su época leyó e interpretó a estos autores, ¿sí? Y bueno, eso sí me resultó placentero de leer. También algunos libros epigramáticos, ¿sí? Porque Vargas Vila a veces tiene unas frases brillantes, ¿sí? El muerto agnóstico, el ritmo de la vida, aparte de eso, leerse todas esas novelas a veces resultan hasta tóxicas porque son muy repetitivas y son muy malas. Y claro, ¿cómo iba yo a querer escribir sobre alguien así? Y además tenía como la prevención de que alguien pudiera compararme y decir, no, esta escribe como Vargas Vila. Digo, no, yo no escribo como Vargas Vila ni lo pretendo. Pero yo llegué es más, muchas veces me dijeron que escribiera una biografía sobre Vargas Vila y me negué. No, pues ya terminé, ya hice la tesis, ya la entregué. Yo ahora me quiero dedicar a otros autores, me parece mucho más interesante San Encano, en fin, quiero trabajar. La literatura colombiana tiene otros autores que merece la pena pues, volver sobre ellos. Y de repente, por un casual, como dicen, me pidieron un cuento como sobre escritores latinoamericanos que vivían en París. Y entonces yo no sé sobre quién, ya sobre Silva habrá mucha gente que escriba. Cano Gaviria, por ejemplo, lo hará mejor que yo, cualquiera. Yo no podría.